Había una vez 3 alegres y bellas jovencitas que asistían a una estación de radio para llevar adelante su programa de entrevistas. Mi nombre es Pepe y todos los viernes las acompaño. Buenas noches, profesionales. Buenas noches, Pepe. Ya volviste, Masa, ubicate. Estás de este lado del planeta, Masa. ¿Estamos hablando de mí? Sí. Tal cual. Siempre. Esa chica, ¿viste qué memoria que tiene? Es impresionante, yo la admiro. Y qué linda voz. Eduardo, avísame cuando salgas al aire. Vías de comunicación son las siguientes. 221. ¿221? No acuerdo más. ¿Cómo que no te acordás? Te juro, te puedo dar mi teléfono si querés. Mírame. Yo quiero comentar algo que no tiene nada que ver con nada, pero es muy importante. Mi incoherencia, me hago cargo. Bien, muy contenta de darle una nueva identidad que no me corresponde. Se hizo un silencio extraño, ¿no? En la mesa. Sí, te voy a decir que sí. Palo para la locutora. Papando mosca. ¿Te quejas de que no tenés lo que hacer? Sos el bendito. Con esa cabellera que te caracteriza. Sí. Tenía pelo. Ella me maltrata. Más de histeriqueo. Volvamos a la cordura. Estamos en tiempo y espacio correcto. Como dijo la abuela, pasó el trapo, como quien dice. Sí. Pero nosotros somos tan fantasiosos que somos capaces. Lida, ¿vos vas a estar el próximo viernes? Estamos complicados. Profesionales en la noche. 4ª temporada. Ángeles siempre. Coros, no sé. Ahora también podés escuchar nuestro programa en forma simultánea con la radio a través de YouTube. Búscanos como programa de radio Profesionales en la Noche. Este es el programa 198 y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a todos. Ya estamos listos acá para comenzar una vez más Profesionales en la Noche en cuarentena, como hemos denominado esta temporada. Profesionales en la Noche en cuarentena, porque a nosotros la cuarentena no nos frena y seguimos trabajando para compartir, como siempre, estos viernes de 21 a 22:30 horas con ustedes y lo mejor de nuestros trabajos y nuestras entrevistas. Lida, buenas noches Sonia, buenas noches Cris. Hola Dudu, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Tuvimos un regalito, bastante calorcito, que seguramente fue aprovechado después de tanto frío y esta cuarentena que no termina. Bueno, nos permitió seguramente distraernos un poquito en toda esta situación. Lida, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero muy buenas noches, Marcelo, Sonia, Eduardo Cortés. Buenas tardes, Cristina Massa. Otro viernes más de una semana trabajando desde casa para Profesionales en la Noche. Hoy tendremos otro de esos programas que nos encanta hacer, que nos sirven a todos y a todas. ¿Cómo estás, Sonia Lagoa? Pero ¿cómo les va? Buenas noches, María Lida, gracias por tu pase. Buenas noches a todos, Marcelo, Eduardo allí del otro lado. Buenas noches, Cristina. Acá estamos otra vez en Profesionales en la Noche. Chicos, ayer cayó granizo, piedritas chiquitas, pero un granizo muy intenso, al menos en Citibel, a eso de las 5 menos cuarto de la tarde de ayer jueves. Bueno, les mando abrazos a todos y hoy a hacer un programa lindo, entretenido y con muchísima información. Como buenas noches se dice buenas tardes. Siempre es bueno escuchar una voz dulce, una voz clara, una voz que informe, de las 21 hasta las 22:30 horas, por supuesto. Solamente aquí en Profesionales en la Noche. Ni se te ocurra irte a otro programa porque no está permitido. Y menos en tiempos de cuarentena, obviamente. Vamos a decirle a la gente las vías de comunicación de nuestro programa. Ellas son el WhatsApp de la radio 221-605-1356. Nos pueden ubicar a través de Facebook buscándonos como Pepe de Radio o bien Profesionales en la Noche. En MED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903
y 15 672 2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Bueno, profesionales, una vez más tenemos la visita ya de un amigo de la casa, el fiscal Daniel Chazo, titular de la Unidad de Investigaciones Fiscal número 1 de Verazategui. Buenas noches, Daniel, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y la semana pasada otra vez recordamos la lucha contra la trata de personas. ¿Nos podés contar de qué se trata el delito de tratas de personas? Hola, bueno, un placer estar de nuevo con ustedes. Y teniendo en cuenta el tema por el cual me convocan, quiero decir que el 30 de julio fue el Día Internacional de Lucha contra la Trata, así que qué mejor homenaje hablar sobre estos temas que tanto nos duelen. Para empezar a hablar de trata es necesario definirlo, ¿no? Y así la convención y la ley nuestra específicamente habla de que la trata de personas es una nueva forma de esclavitud. Tengamos en cuenta que las personas no pueden ser compradas y vendidas como mercancías con la finalidad de explotarlas. Digamos, la persona no puede consentir y el Estado no debe consentir que a una persona se la explote de ninguna forma. Entonces, cuando hablamos de trata, este es uno de los delitos más aberrantes, es un delito enmarcado dentro de lo que es la tortura contra la mujer principalmente. El delito tiene como objeto el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de una persona con fines de explotación. Siempre hay una ultrafinalidad que es la explotación. Y esta explotación puede ser dentro del territorio nacional o fuera, o hacia otros países. Las personas víctimas de este delito son mayormente manipuladas y utilizadas como mercancías y son obligadas a realizar actividades en la mayoría de las veces contra su propia voluntad. Cuando hablamos de trata de personas, tenemos que tener en claro que nunca podemos decir que hay consentimiento alguno. Entonces, Daniel, la trata de personas no significa directamente que se hable de trata sexual contra las mujeres. Dentro de la forma de explotación que habla nuestra ley, incluye no solamente la explotación sexual, sino también la explotación laboral y explotación infantil, a través de lo que se denomina material de abuso sexual infantil. La trata tiene siempre por finalidad explotar económicamente a las personas. La trata en cualquiera de sus formas y modalidades es una violación a los derechos humanos. Y esto no es un trabajo y esto tiene que quedar claro. Máxime teniendo en cuenta que la Argentina está posicionada como un país abolicionista. ¿Qué quiere decir esto? Que la Argentina, va a perseguir a aquel sujeto que explota la necesidad del ser humano. Nunca va a perseguir a la víctima, porque es víctima, indudablemente, ¿no? Nadie elige libremente esta situación. Estas personas siempre se aprovechan de esa especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra una persona en un momento y un determinado momento, ¿no? Sabemos que en tu fiscalía cuentan con un gran equipo de investigación sobre delitos contra las personas. ¿Cómo operan las redes de captación en el delito de trata? En cuanto a las formas de reclutamiento o cómo operan las fases de la trata, tengamos en cuenta que en pleno siglo XXI, que hablamos de esclavitud moderna, hablamos de esta forma porque ya no hablamos de una
esclavitud psíquica, ¿no? Hay un avasallamiento a la subjetividad de las personas. Olvidémonos de encontrar a personas privadas de su libertad, en condiciones infrahumanas. Las personas en situación de vulnerabilidad lamentablemente se encuentran en esa situación y son explotadas sin que se las tenga privadas de la libertad. La mayoría de las veces en las formas de reclutamiento pueden ser a través de engaños, amenazas, violencias, y las formas más frecuentes de reclutamiento son esas falsas oportunidades laborales, esas formas de contactar más ahora en cuarentena a través de las redes sociales, y muchas veces lamentablemente también tenemos como referencia de personas conocidas por las víctimas, ¿no? Son las que las incluyen o las insertan dentro del sistema prostíbulo. Esas fases también pueden tener presente algún traslado, ¿no? Las víctimas son alejadas del lugar, porque bueno, esto ¿para qué sirve? Para poder alejar a la víctima de su lugar de contención y poder explotarla de una forma más segura, ¿no? Pues la víctima no va a tener contacto con sus allegados en forma rápida. Y como decíamos, este delito puede ser fronteras internas o fronteras afuera. Las víctimas pueden viajar solas, pueden estar acompañadas por otras víctimas o muchas veces por los captores, pero esto ya en los circuitos de la trata ya no se ven, ya están avisados, digamos, de las formas en que actúan las fuerzas al momento de encontrar alguna situación particular en los cruces fronterizos o en las inspecciones que se llevan a cabo en las rutas nacionales o en los aeropuertos. Y la explotación lamentablemente siempre va a estar acompañada de esas necesidades que tiene la víctima, ¿no? Las víctimas en su mayoría son personas que se encuentran avasalladas en su subjetividad, fueron víctimas de violencia previamente a esto, se encuentran en una situación de pobreza estructural, no tienen educación, no tienen recursos simbólicos, y si son migrantes aún más se acrecienta esa situación para poder ser explotada. Antes de ir a la pausa, Lida, ¿qué te parece si compartimos con los oyentes un mensaje de Paula Lambertini acerca del tema que estamos abordando en esta noche? Buenas noches, Paula Lambertini. Gracias por estar nuevamente con tus mensajes en Profesionales en la Noche. Estamos hablando de trata de personas. ¿Qué tenés para decirnos? Bueno, en realidad la trata de mujeres es uno de los delitos más escabrosos, ¿no? En primer lugar porque da cuenta de niveles de desigualdad estructural, es decir, en general las víctimas de tratas de mujeres son personas que son las más humildes, en general mujeres y niñas que muchas veces son engañadas porque buscan modos de sobrevivir o buscan construir una vida más digna, y en ese camino son engañadas, ¿no? Lo que requerimos es una intervención muy precisa del Estado y también una vocación de toda la comunidad de participar en la erradicación de este tipo de violencias de género. Existe un número de teléfono que es el 145, que es una línea para hacer denuncias, una línea anónima, donde uno, si ve una situación de sospecho, una situación sospechosa de trata de personas, es necesario que llame allí, que podamos pensar que detrás de una red de trata de personas hay una forma de esclavitud que necesitamos erradicar, y para eso no tenemos que ser indiferentes. Seguimos en Profesionales en la Noche hasta las 22:30 horas.
En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512 0903 y 15 672 2266. Y recordá que si querés escuchar un programa que ya fue emitido, podés hacerlo buscándonos en YouTube como Programa de Radio Profesionales en la Noche, suscribirte a nuestro canal y allí vas a encontrar todos los programas que salieron al aire durante estas 4 temporadas. ¿A dónde se debe concurrir o cómo debemos actuar ante la sospecha de trata de personas o dentro de la familia, la pareja, conocidos? ¿Qué hacemos? Si sos víctima de trata o conoces a alguien que puedas estar siendo víctima de trata o explotada o explotado, no dudes en llamar a la línea 145. Es una línea anónima, gratuita, está a nivel nacional y es atendida por profesionales de la salud, de la psicología, y ellos te van a orientar y te van a dirigir hacia qué fiscalía o juzgado debes concurrir para poder ser asistida. Tengamos en cuenta que a nivel nacional hay un programa nacional de rescate y acompañamiento a víctimas de trata y explotación que la van a acompañar en todo el proceso de la instancia judicial hasta el juicio. También la ley contempla una reparación integral hacia la víctima, así que esto también es ponderable porque tengamos en cuenta que hay que acompañar a la víctima en su reposicionamiento y en su construcción de su plan de vida. Este es el fin de la ley y por el cual nosotros tenemos que llevar a cabo todas las acciones posibles al alcance y pertinentes y útiles para empoderar a las víctimas de este delito. Daniel, en esta época de pandemia, ¿estos delitos a través de redes han disminuido, han crecido? ¿Qué está pasando? Esta época de pandemia, lo que se ha recrudecido en relación a este delito es la utilización de las formas de captación por redes sociales. Digamos, esto hay que estar muy atento y acompañar a todos nuestros conocidos, amigos, amigas y visibilizar y concientizar permanentemente sobre el uso de las tecnologías y qué podemos encontrar ahí. Lo que tenemos hoy en vista es que existen ofertas laborales importantes con ganancias muy, muy llamativas que lamentablemente después terminan en algún lugar de explotación. Otras de las formas que también se vienen dando tienen que ver con la seducción y ofrecimiento de relaciones virtuales que logran en algún momento alejar a la víctima de su familia y su entorno familiar. Digamos, esto de la amistad y luego el noviazgo virtual por el cual una persona no se encuentra acompañada, digamos, es el caldo fácil para que estos sujetos puedan aprovecharse de esa situación que se encuentra la víctima. Daniel, Internet está en casa todo el día, más en esta época de pandemia, donde todos y cada uno de los integrantes, del más chiquito al más grande, está conectado, o por la escuela, o por Zoom, o por otros grupos. ¿Qué pasa con esta Internet? Tengamos en cuenta que Internet llegó para quedarse, es un medio de comunicación virtual espectacular, pero bueno, lamentablemente hay sujetos que aprovechan
esta globalización de la información y del conocimiento y de la virtualidad para acechar a víctimas que se encuentran en alguna situación especial de vulnerabilidad. Tengamos en cuenta que la única forma para prevenir esto es el diálogo en el grupo familiar, en el entorno de los amigos. Siempre desconfiar de cuentas que no se identifican con una foto y una persona determinada. Siempre hay que verificar con quién se está hablando. No se pueden tener 1000, 2000 amigos en las redes sociales sin conocerlos. Daniel, en tu visita del año pasado nos hablaste de grooming. ¿Podemos decir que el delito de grooming es la versión moderna de trata de personas? Como formas de prevención sobre estos engaños en las redes sociales y en chat, tener siempre en cuenta no aceptar solicitudes de amistad desconocidas o que dice ser amigo de alguien conocido. Siempre chequeemos a quién vamos a aceptar. Hablen con un adulto, alguien que te acompañe en el uso de las redes sociales. Busca siempre empatía con alguien. ¿Por qué digo esto? Porque el delito de grooming es uno de los que más se está acechando hoy por hoy en las redes sociales y más ahora en pandemia. Ha crecido exponencialmente. Tengamos en cuenta que este es uno de los delitos que ataca la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Es la forma en que un adulto se hace pasar por un sujeto de la misma edad de la víctima, crea un perfil falso para contactar a un menor con clara intención de atacar su integridad sexual. ¿Qué medidas debemos tomar para tratar de interceptar a estos delincuentes, tratar de evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de este delito? Para evitar esto, siempre los niños, niñas y adolescentes deben tener sus cuentas en privado, nunca las deben tener en público. No pueden brindar información que los puede identificar. Por ejemplo, a qué escuela va, a dónde vive, a qué lugar concurre. Si no es una conversación entre las amistades que son conocidas, esto no se debe publicar. No publiquen tampoco fotografías en la red que puedan brindar información del entorno donde se desenvuelven. Tengan en cuenta que los groomers, los pedófilos, van buscando todos los detalles para construir la identidad de la víctima a quien van a acechar. Cuando van a acechar a una víctima, ya saben hasta dónde vive, cuáles son las amistades, a qué colegio va y hasta qué come y qué le gusta y qué no. Entonces, dialoguen con sus pares, dialoguen con sus padres, sus hermanos, sus amigos y cuídense, cuidémonos. También como formas de prevención, y esto va dirigido al mundo adulto, en ese diálogo que tienen con los menores, por favor, hablen en forma clara y conducente y no prohíban el uso de las redes sociales. Los chicos nacieron con internet bajo el brazo, así que de eso no van a poder salir y no vamos a salir. Así que lo mejor que nos puede pasar como adultos es acompañar a nuestros menores en su crecimiento en la red. Y algo que siempre pregonamos es que utilicen las medidas de seguridad que brindan cada una de las redes sociales. Todas las redes sociales tienen control parental para que el adulto mayor pueda acompañar mejor al menor sin prohibirle el uso de las redes, pero con un control parental bien utilizado en las redes sociales va a servir para proteger a los chicos.
En un ratito seguimos con Profesionales en la Noche, pero antes, Lida, tenemos más mensajes y en este caso de otra persona que supo ser invitado en varias oportunidades de nuestro programa, el señor José Ramón Arteaga. Buenas noches, José Ramón Arteaga, director nacional de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Te he visto en una conversación federal y me llamó mucho la atención. Han celebrado distintos convenios para instruir a los choferes, fundamentalmente de transporte público, sobre el transporte de personas, y esto fundamentalmente en el marco de la lucha contra la trata de personas. ¿Qué tenés para contarnos de este nuevo proyecto que tienen? Hola Lida, buenas noches, gracias por el llamado. Sí, en el día de hoy hemos firmado con el presidente del Comité Argentino de Lucha contra la Trata de Personas un convenio de colaboración, de capacitación y de asistencia, atento el carácter de federal del organismo que me toca conducir, la CNRT, dependiendo del Ministerio de Transporte. Este convenio ya se inició con capacitación de todo nuestro personal, de todos los fiscalizadores, va a seguir en distintas etapas vía Zoom o conectividad a larga distancia. La idea es fundamentalmente que el transporte público sea seguro, que haya una trazabilidad de origen y destino y garantía de la identidad que se transporta en larga distancia en el sistema ferroviario y automotor. Y además en el día de ayer también hemos firmado con la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, un convenio de asistencia para fortalecer la relación de auxilio de las fuerzas de seguridad, esto es prefectura, gendarmería, policía federal, para con la CNRT, fundamentalmente en puestos de frontera, que son muchos, en puertos y en la totalidad de los lugares donde la CNRT presta asistencia, mayoritariamente terminales, estaciones y rutas. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Muchísimas gracias, Daniel Chazo, por compartir tu tiempo con Profesionales en la Noche e ilustrándonos sobre los modos de actuar ante estos terribles delitos. Gracias, muchas gracias, y te escuchamos en lo último que nos quieras aconsejar. Como mensaje final, solamente resta decir, ni más ni menos, que si conoces a alguien que puede ser víctima de explotación sexual o laboral, no dudes, no calles, denuncia. Última recomendación. Tenés 2 vías para denunciar. Como ya dije, la línea 145, que es a nivel nacional, gratuita, anónima. Y si no, dirigite a la seccional policial más cercana o a la fiscalía de tu jurisdicción. Y ten en cuenta esto, que tienen la obligación de recibirte la denuncia. Y si tenés un familiar que no volvió a casa y sospechás que algo le pudo haber pasado, denuncialo. El Estado debe y tiene la obligación moral, ética y jurídica de buscar a la persona que no regresó a su domicilio. La averiguación de paradero se debe tomar en la seccional o en la fiscalía inmediatamente. No hay que esperar 24 ni 48 horas. La denuncia es ya. Hay que buscarlo y el tiempo corre. Así que no dudes. La mejor forma de combatir la trata, que de eso se trata, es denunciando. No seamos cómplices. La trata de personas es utilizada en explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad forzada, matrimonio forzado, para vender niños y como niños soldados, así como para extraer órganos.
La explotación sexual es la forma más común de explotación, en un 59%, seguida del trabajo forzado en un 34%. Las mujeres representan el 49% y las niñas el 23% de todas las víctimas de trata. La mayoría de víctimas de trata son víctimas dentro de las fronteras de sus países. Las víctimas de trata en el extranjero se trasladan a los países más ricos. Ya estamos en el aire y en esta ocasión queremos compartir con ustedes nuevamente una entrevista que Sonia le realizó a Jessica Belgrano, chosna de Manuel Belgrano, en conmemoración por el Día de la Bandera. Queridos profesionales, estamos en este viernes en Profesionales en la Noche. Estamos con Jessica Belgrano, que es chosna, descendiente de Manuel Belgrano, que la verdad que con una disposición y una frescura encomiables se prendió a una entrevista, como estamos haciendo en esta época, con las características con las que estamos haciendo las entrevistas en esta época, de pandemia, de cuidado, de estar en casa y desde ahí tratar de seguir estando conectados entre todos nosotros. Así que ha sido una experiencia muy linda, espero que ustedes también disfruten de esta charla informal con alguien que tiene en su historia, en sus ancestros, a alguien tan importante para la historia argentina como lo fue y lo es Manuel Belgrano. Jessica, contanos de dónde proviene tu ascendencia, tu genealogía y esa historia de amor tan especial, tan de película que precedió al nacimiento de esa línea de la que vos derivás. Yo desciendo del hijo que tuvo Manuel Belgrano con María Josefa Ezcurra. Ellos se habían conocido de jóvenes. El padre de María Josefa se opuso a esa relación, la casó con un primo Ezcurra y Belgrano siguió con lo que estaba, haciendo patria. Con los años María Josefa se separaron, su marido estaba en contra de la Revolución de Mayo y se volvió a España, y María Josefa lo siguió a Manuel, que estaba con el Ejército del Norte en Jujuy. Ella lo siguió, tuvieron un encuentro, ella quedó embarazada. Bueno, como era casada no se hizo cargo del hijo, imagínate en esa época, un hijo extramatrimonial, y encima ella casada, era un impensado, ¿no? Entonces ese hijo fue criado por su hermana Encarnación Ezcurra, recién casada con Juan Manuel de Rosas. De esa línea desciendo yo, de Pedro Pablo Rosas y Belgrano. ¿Quién era Manuel Belgrano, Jessica? ¿De qué familia provenía? Es decir, para saber algo más de lo que nos han contado los libros de historia, imaginarnos cómo fue aquella familia que generó a este personaje, a este prócer verdadero de la República Argentina. Manuel era hijo de Domenico Belgrano Peri, después llamado Pérez, y de María Josefa González Casero, él italiano y ella de familia santiagueña. Domenico se había venido para esta parte del mundo alrededor de 1750, 51. Se conocieron y se casaron. Llegaron a ser una familia de mucha plata, aunque no integraban el núcleo más tradicional, eran una de las mayores fortunas de Buenos Aires. Y tuvieron muchísimos hijos, muchísimos. Belgrano fue uno de ellos. Cuando Belgrano tuvo edad de estudiar, ellos tenían la condición económica como para mandarlo a Europa, así que Belgrano estudió en España. Allá se recibió de abogado. De esa historia de amor tan peculiar, tan prohibida, tan oculta, donde se imponían los matrimonios, como le ocurría a esta señora Ezcurra, y donde el corazón podía más que eso. ¿Tenés idea, tenés, digamos, algún tipo de información de tu familia o si existe algún registro de si Belgrano llegó a conocer del nacimiento de Pedro? ¿Llegó a saber de eso? En cuanto al nacimiento de Pedro, no sé si Belgrano supo. En mi familia se decía que Belgrano nunca lo había sabido. Hay quienes dicen que sí, y que fue un encargo de él a Rosas criarlo y cuando tuviera una edad adulta contarle de la filiación.
pero no conozco documentos que avalen esa versión, así que son conjeturas. A esta altura de la entrevista les quiero comentar que cuando tuvimos las charlas previas con Jessica, ella me decía que de golpe no se trató en su vida de una familia en la que pudieran sentarse a la mesa dominguera con los ascendientes más cercanos a Belgrano, ya que ella tiene varias generaciones desde Belgrano, desde Manuel Belgrano hasta su nacimiento. Entonces por ahí esas charlas familiares a veces no son como las podemos imaginar nosotros pensando en la historia de esa familia y trasladándola a cómo son las historias de las familias en general. No obstante, siempre algún dato aparece y dentro de esos datos que aparecen le pregunté a Jessica y le pregunto a Jessica en este momento para todos ustedes, ¿quién era Pedro, ese hijo? ¿Cómo se crió ese hijo de Belgrano y de Ezcurra? Pedro fue criado por Juan Manuel de Rosas y por Encarnación Ezcurra, así que a esa vida no le habrán faltado sobresaltos, imagino. A los 20 años, Juan Manuel le contó que su padre de sangre era Manuel Belgrano. Según lo que dicen, le dijo: tu padre es un hombre más grande que yo, y le ofreció cambiar el apellido, pero Pedro, en lugar de cambiarlo, lo sumó. Así que desde ese momento se llamó Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Participó con Juan Manuel de las campañas al desierto, dicen que tuvo mucho contacto con los caciques, que era el intermediario. Tuvo participación entre los federales y también entre los unitarios, tuvo idas y venidas ideológicas y tuvo mucho vínculo con Urquiza. Me contó una tía hace poco que después de la batalla de Caseros a Pedro le embargaron los bienes y que Urquiza se hizo cargo de uno de sus hijos, de la crianza de uno de sus hijos, Francisco, de quien desciendo. Ahora, fíjate vos, Jessica, con lo que nos comentás, que sabemos que es producto de tu interés, de tu investigación, de buscar en la familia y de buscar en registros y en documentación e informarte y saber sobre la historia de tu familia desde la parte de Belgrano. Fíjate cómo también Pedro, ¿no? Lo que vos nos contás, la actividad de Pedro también de manera histórica junto a Juan Manuel de Rosas y junto a esta tarea que vos nos referís de intérprete o de relación con los caciques en lo que fue aquella primera campaña al desierto. Así que evidentemente en tu familia hay algo muy, muy vinculado con la historia de nuestro país. Pero tratemos de volvamos a la cosa familiar, a aquellas cositas que por ahí no sabemos, que por ahí no están tan escritas. ¿Está al alcance tuyo haber sabido si Pedro tuvo relación con algunos de sus familiares, con su tío Domingo en particular, fue el albacea de Belgrano, si pudo tener relación con su familia de sangre paterna? Desconozco si Pedro tuvo relación con sus tíos y tías. Lo que sí sé es que tuvo relación con su medio hermana, con Manuela. Hay un caso, un momento en el que Pedro fue preso por haber perdido una de sus participaciones militares y estaba condenado a muerte, y en esa situación intervino Manuela mandando una carta a quien estaba a cargo, y en la carta hacía referencia a Manuel Belgrano, al apellido de Pedro, y pedía clemencia por la vida de su hermano. Ese entiendo que fue el contacto que tuvieron. La verdad que resulta emocionante igual lo que contás, porque de pronto referir no hay una relación, y sin embargo ver que una hermana de sangre, una hermana por parte de padre, que no se habían tratado, que no se conocían, y de pronto aparecer y jugarse por la vida de su hermano, en este caso por la vida de Pedro. Sonia, te propongo que hagamos un pequeño cortecito acá, disfrutemos un poquito de música y después seguimos conociendo un poco de la historia de Manuel Belgrano. Seguimos en Profesionales en la Noche
con esta charla tan linda que hemos tenido con Jessica Belgrano, chosna, descendiente de Manuel Belgrano, que nos viene contando cositas de su familia y cositas de ese prócer, de ese buen hombre que fue Manuel Belgrano y que ella tiene entre sus ancestros. Un ancestro, por supuesto, destacado y que le ha dado mucho a nuestra historia y ha hecho mucho por lo que hoy es nuestro país, la Argentina. Este ir y venir que tiene esta charla con vos, Jessica, volvamos un poco a Manuel Belgrano, volvamos a nuestro prócer. Contanos un poco vos, tu visión de las ideas de Belgrano. ¿Considerás que realmente era un hombre de avanzada para la época, con las ideas que profesaba y de las que estaba absolutamente convencido? Y además debo trasladarte otra pregunta de un oyente que nos pedía por favor que te preguntemos si a tu criterio vos considerás que Manuel Belgrano podría ser un tipo inclusivo, incluso utilizando el lenguaje inclusivo. Así que bueno, contanos esto. Las ideas de Belgrano eran de avanzada hasta para hoy. Pensemos que hablaba de sustitución de importaciones, de industrialización, de repartir la tierra, de que el Estado se haga cargo de las necesidades de los más vulnerables. Hoy son peleas que estamos dando en la actualidad. Así que sí, fue un hombre muy de avanzada. Y en cuanto al lenguaje inclusivo, era tan adelantado la época que imagino que ahora sería un defensor de la inclusión que el lenguaje inclusivo propone. El lenguaje inclusivo propone ir más allá de lo binario, del género, entre masculino y femenino. Propone incluir a esa tercera, o más opciones de quienes no se identifican con un género u otro. Y eso es una manera de inclusión. Imagino que Belgrano, que fue quien pensó en la educación de las mujeres, estaría muy de acuerdo en la inclusión de quienes no se sienten ni varones ni mujeres. Pero esto es contrafáctico. No puedo decir que él lo haya pensado ni dicho, porque sabemos que pasaron muchísimos años. Pero siguiendo un hilo ideológico de coherencia, entiendo que cualquier medida, cualquier avance en cuanto a incluir, él habría estado de acuerdo. Ahora, una de las inquietudes que teníamos cuando preparamos esta entrevista con Jessica y la cantidad de cosas que se nos ocurría preguntar, y uno tampoco quiere ir siempre a los mismos puntos de las entrevistas que le hacen. Obviamente dentro de todas esas cosas, algo que no podemos eludir es, y que de hecho lo hicimos, preguntarle a Jessica y pedirle que nos cuente qué fue para ella y qué es para ella ser descendiente de Manuel Belgrano, cómo lo vivió desde chica y cómo lo vive en la actualidad. Ser descendiente de Belgrano fue durante muchos años un peso, sobre todo cuando era chica y adolescente, que todavía no me había empapado de sus ideas y no entendía bien de qué se trataba la vida política de un país. Hoy puedo decir que entiendo por qué hicieron ese recorte de sus ideas, por qué la historia oficial operó como un lifting, quitándole todo lo que no fuera hegemónico al pensamiento de Belgrano, todo lo que pusiera en jaque al poder. Creo que eso es un gran valor, hackear al poder, disputarle hegemonía, pensar que Belgrano soñaba un país más igualitario y no nos enseñaron eso, no nos permitieron que quisiéramos parecernos en eso a Belgrano. Hicieron una operación mediante la cual se admira de Belgrano que haya muerto pobre, cuando Belgrano murió pobre y peleando para que le paguen lo que le debían. No fue que se despojó de sus bienes, él fue muy generoso, donó su dinero, el que no le habían pagado lo donó para hacer escuelas. Sin duda fue una persona que entendía que lo material era un bien a repartir, era un medio para el bien común. Pero de ahí a romantizar la pobreza me parece que también es una
una gran habilidad que tuvo la historia oficial de hacernos sentir cómodos con lo poco que tenemos. En ese sentido, hay que disputarle a la historia oficial lo que nos enseñaron, recuperar esas ideas y seguir en línea con lo que Belgrano dejó escrito, buscar un país más justo para todos. Cada vez que hablamos o pensamos en Belgrano, pensamos en la deuda que tiene la historia de este territorio con él. Pensamos en la deuda económica, pensamos en cómo falleció, en qué estado de pobreza falleció. Recordamos la anécdota esa que ha trascendido de la entrega de su reloj para pagar los honorarios del médico que lo atendió, que en algunas publicaciones he leído que el médico lo rechazó, le dijo que de ninguna manera, y sin embargo Belgrano prácticamente lo obligó a que lo aceptara en pago de sus servicios. Entonces, siempre nos viene esa inquietud, y qué mejor hoy que preguntarte a vos, Jessica, ¿cuál considerás que es la deuda que tenemos con Belgrano? Y de qué manera vos, como descendiente, interpretás esa deuda. La historia oficial decidió qué cosas nos iban a enseñar y qué cosas no. Entonces creo que la deuda que tiene la historia para con Manuel Belgrano es enseñar enfáticamente lo que él pensaba, porque lo que pensaba es muy actual, porque si tenemos que parecernos a los próceres en su valentía y en su entrega, también tenemos que parecernos en su búsqueda de un país como el que soñaban. Creo que nos negaron esa posibilidad. Creo que tenemos mucha responsabilidad en retomar esas ideas. Digo, en el colegio lo van a enseñar a Belgrano para siempre, siempre. Entonces enseñémoslo bien, formemos sujetos capaces de querer cambiar el mundo, o por lo menos nuestro país. Formemos sujetos que lleven esas ideas como bandera, y dotemos a la bandera del significado que le dio Belgrano cuando la creó. Creo que ese es el mejor resarcimiento que le podemos hacer a la figura de Manuel Belgrano. Muchas gracias, Jessica Belgrano, por haber participado, por haber estado con nosotros en Profesionales en la Noche, en este año tan particular, en este año del Bicentenario, como ya lo hemos dicho en otros programas y en este también, del Bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano, que ocurrió el 20 de junio de 1820. Realmente un placer haber contado con la información, con esa sensibilidad particular de alguien que lleva en sus venas la sangre de Manuel Belgrano, señores. Así que realmente muchas gracias por haberte hecho tiempo y por haberte dispuesto a estar con nosotros aquí esta noche. Y como última dato que les quiero dar, Jessica siente muy fuerte esto de transmitir, de difundir lo que realmente Manuel Belgrano fue y lo que realmente Manuel Belgrano sentía y profesaba. Si tienen interés en esto, hay un videíto muy lindo que incluso en estos momentos de cuarentena y que debemos estar en casa toda la familia, les aseguro que es muy lindo para que lo puedan ver y escuchar, donde la van a ver a Jessica contando toda su historia, contando la genealogía familiar, contando quién fue Manuel Belgrano, y entren en YouTube en Jessica Belgrano y los sueños de Manuel. Así, recuérdenlo, Jessica Belgrano y los sueños de Manuel. Es hermoso para escucharlo en familia, está muy bien armado, es muy didáctico y muy interesante de ver y de escuchar. Así estamos, profesionales, seguimos aquí en Radio Altavoz. Y recordá que si querés escuchar un programa que ya fue emitido, podés hacerlo buscándonos en YouTube como Programa de Radio Profesionales en la Noche, suscribirte a nuestro canal y allí vas a encontrar todos los programas que salieron al aire durante estas 4 temporadas. Y casi sin darnos cuenta llegamos al cierre de otro programa más. Agradecemos a la Josefa Almacén de Campo
productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o buscanos en Facebook como La Josefa Almacén de Campo. Un agradecimiento también al señor Eduardo Cortés. Dudu, que estás allí del otro lado de la ventana, un beso muy grande para vos. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a Archipiélago. Edición y digitalización de audio y video, turnos al 483-7638. Profesionales queridos, qué programón tuvimos hoy. Qué programón, qué temas, Dios mío, ¿eh? Qué programón. Y con la presencia de gente tan importante, tan especialista, que sabe tanto sobre lo que nos habla y que trabaja tanto en lo que nos habla. Así que bueno, acá estamos, se nos terminó otro programa hermoso, con mucha información. Así que un beso enorme a Marcelo Silvero, otro beso enorme a Cristina Massa, un beso enorme a María Elida Fidalgo, también mi saludo y mi beso a Eduardo Cortés, que seguramente ahí está, acompañándonos. Y bueno, a todos ustedes, gracias por estar siempre con Profesionales en la noche y acompañarnos todos los viernes desde las 9 hasta las 10:30 de la noche. Buen fin de semana para todos. Amigos, hemos finalizado un nuevo programa de Profesionales en la noche con temas muy interesantes y siendo conscientes que ante estas situaciones raras las tenemos que denunciar. Si después no es, no importa, pero no seremos cómplices por omitir un hecho de una trata. Tenemos que ser solidarios ante cualquier situación compleja que veamos que nos resulte distinta. El Estado está para investigar y nosotros estamos para ayudar. Gente, que no vuelva a pasar. Que tengamos una muy buena semana y hasta el próximo viernes. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el próximo viernes a las 21 horas. Y ahora quédense, que ya llega Mix con la mejor música para empezar este fin de semana. Chau, chau y hasta la semana que viene. ¿Escuchó? Sí. El ruido de la copa y el revertido del vino. Hoy día nos vamos a organizar como corresponde en el primer bloque. Hasta la próxima semana, profesionales. Hasta la próxima, Pepe.